también su experiencia puedan hacerlo. Más que preguntas, que no están prohibidas, por supuesto que no, lo que queremos es que contéis vuestra experiencia, ¿vale? Cuando queráis hablar, nos lo ponéis en el chat lo tenéis a la derecha. Si veis bajo, tenéis varios... tenéis un logotipo que pone participantes, luego chatear, compartir pantalla, grabar. Si clicáis en chatear, a la derecha se os abre una zona en blanco donde podéis decir vuestro nombre, sobre todo el nombre que habéis puesto para entrar, ¿eh? Y nosotros os daremos paso para que podáis hablar. También está con nosotros el doctor Emilio Cervera, hasta hace poco jefe de neumología del Hospital Clínico de Valencia, al que muchos de vosotros ya conocéis. Él ha mostrado su interés en participar y nosotros estamos se lo agradecemos como siempre, que le hemos solicitado algo, aunque en esta ocasión ha sido él el que ha mostrado su interés en participar, para poder matizar algunos aspectos que se puedan decir que tengan que ver con tratamientos o opiniones que no estén basadas en la evidencia o alguna cosa de estas. Pero en principio las reflexiones son de familiares hacia familiares. Por supuesto, si alguien quiere hacer una pregunta a Emilio, que la ponga en el chat y nosotros se la transmitimos. Algo que nos ha comentado Emilio Cervera también es que no tenemos por qué agotar todos los temas en esta videoaula, ¿vale? Que podemos hacer más, que se puedan tocar algunos temas que hoy queden en el aire o incluso otros temas que nos puedan parecer interesantes. Vale, primero hablará Janine, luego hablará Lola y luego Janine leerá también un texto que es de su marido, que es la persona que está traqueostomizada y que quiere compartir la experiencia también de un afectado, ¿vale? Cuando ellos terminen, las personas que ya tengan claro que quieran hablar, que nos lo digan por el chat para ir dándoles paso, ¿vale? Bien, yo creo que más o menos está el marco puesto. Pues, Janine, no te veo. Ah, vale. Cuando quieras, puedes empezar tu experiencia. Muy bien, pues nada, ¿me oís todos? Soy Janine, la mujer de Vicente, afectado de ELA. Y hablando de la traqueostomía, pues la primera vez que oímos hablar de ella fue después de diagnosticarle a Vicente la enfermedad y nos contaron pues desde el principio cómo iba a transcurrir todo y que uno de los últimos pasos, digamos, era la traqueostomía. Todo pues en este momento nos pareció pues la verdad que irreal, lejano y nos asustó mucho. Claro, siempre piensas que algo tan vital como es la respiración y pues te da mucho miedo. Entonces ya nos explicaron también que llegado el momento cuando se necesitara poner esto, pues ya nos explica, o sea, en este caso Vicente le explicarían si pues, decidía si sí, si no, si lo que él quisiera en ese momento hacer. Entonces, por mi parte, yo le dije a Vicente que lo que él decidiera, evidentemente, era lo que se iba a hacer, porque es muy difícil y muy complicado decidir por otra persona, ya porque es todo muy complicado. Entonces, cuando llegó el momento, fue una vez que le ingresaron a Vicente en 2018 por otra cosa y estando ahí en el hospital, pues se sintió mal, tuvo una parada respiratoria y en ese momento los médicos le dijeron y le aconsejaron que tenía que hacérselo. Claro, en ese momento, o sea, pues eso, te vienes abajo porque es lo que, sobre todo lo que piensas es que como esto es uno de los últimos pasos según lo que te cuentan, pues
te da mucho miedo. Pero la verdad es que la experiencia fue buena. Fue buena porque Vicente ya estaba con la mascarilla 24 horas, ya respiraba bastante mal, tenía una saturación fatal. Entonces, cuando oigo hablar a alguien por ahí. Bueno, el caso es que se la pusieron y le fue muy bien. De hecho, de las primeras cosas que dijo fue, ojalá me lo hubiese puesto antes. Entonces ya lo vimos pues más aliviado, más tranquilo, ya no sufría tanto para respirar, por tanto su cara era como más de relajación, entonces estábamos todos también más tranquilos. Claro, no sabíamos en ese momento lo que nos venía después, porque claro, siempre piensas que va a ir a mucho peor y sin embargo, en este caso fue a mejor. Entonces, claro, no voy a decir que esto es lo mejor, que esto es la panacea, que no lo es, pero pensando que con la mascarilla o con las olivas, que le llaman ellos también, es difícil, es complicado, la verdad es que con la tráqueo el aire llega mucho más fácil a los pulmones, que eso lo puede corroborar el doctor Cervera, y es un descanso para ellos. Entonces, yo no es que quiera aconsejar a nadie que se lo haga ni que no, porque eso es una decisión muy particular y muy personal. Cada uno se tiene que ver en ese momento, pues, como sea, es decir, depende de su estado en ese momento, pues va a decidir una cosa u otra. Pero para los familiares, la verdad es que primero te da mucho miedo, pero después dices, pues mira, mal por mal, porque ya estaba mal, por lo menos lo tengo conmigo, ¿no? Lo tenemos en casa. Gracias a eso, pues mi marido ha podido asistir a la boda de su hijo, ha podido asistir a que mi hija ha sido fallera mayor y todo eso. Entonces, es una experiencia dura, muy dura. Eso es así, desde el principio. Pero es que desde el principio de la enfermedad es dura. Por lo tanto, creo que en nuestro caso, por lo menos, yo puedo decir que es positivo, aunque sea duro. Es más o menos eso lo que quería decir. Y si miro hacia atrás y pienso en algo que hubiese hecho o hubiera podido hacer y todo eso, creo que repetiríamos más o menos lo mismo. Aparte de que sí me gustaría no ponerme tan nerviosa, no asustarme tanto, todo, ¿no? Pero porque eso, claro, repercute también en el enfermo y eso es lo que peor llevo. Pero la verdad es que viendo donde estamos, sí que creo que ha sido positivo. Yo creo que eso es todo. Muy bien. Bueno, pues Lola, cuéntanos tu experiencia como familiar. Buenas. Bueno, nosotros somos de un pueblo de Castellón. No sé si habrá alguien por aquí de Castellón. Pero, bueno, eso. Yo soy Lola, hija de afectado por ELA, también se llama Vicente. Y nosotros la primera vez que escuchamos hablar de la traqueostomía fue la primera vez cuando ya empezó a tener problemas respiratorios, que fue en el 2018. Que eso, le dieron no me recuerdo cómo se dice, no me acuerdo cómo se dice, la mascarilla, vamos, para respirar. Y nada, nosotros pues pensábamos que nos dijeron, esto se lo vamos a poner porque lo que le cuesta es tirar todo el aire, ¿sabes? No, bueno, entonces nosotros pues lo pusimos, o sea, nada, usaba la mascarilla. Cuando fue empeorando, a los 5 meses o así, le dieron una más potente y ya nos dijeron que ya había que tomar una decisión de si hacerse la traqueo o no. La primera vez que nos dijeron lo de la traqueo, o sea, nos la nombraron y ya está. O sea, no nos explicaron, o sea, sí, dijeron, es una operación, no sé qué, pero no todo lo que conllevaba, que era
pues que no se puede quedar solo ni un momento, que no iba a poder hablar y todo esto, porque nosotros, bueno, no iba a poder hablar. Yo creo que cada persona es un mundo, porque es que hay gente que sí que habla un poco bajito, pero mi padre no habla nada, o sea, no transmite sonido. Bueno, eso, y se la hicieron, ahora en agosto hizo un año que se la hicieron, y desde que cuando la primera vez que escuchamos hablar de la traqueo hasta que se la hicieron, estuvo ingresado 3 veces, que pasó un año. Y desde que se la hizo, que hace un año y pico, no ha vuelto a estar ingresado. O sea que también es bien. Y él también dice que se lo hubiese hecho antes, que se le he preguntado mientras hablaba a Janine, ¿te lo hubiese hecho antes? Me ha dicho, pues sí. Porque es que él estaba padeciendo para respirar. Claro. Se le marcaba mucho esto, ya que se estaba esforzando, ¿sabes? Y lo veías padecer. Y ahora está súper bien. A ver, que no le veis esforzándose para respirar. Después, la decisión, él estuvo un año, el año que pasó, con unos papeles en casa para firmar. Si sí la quería o si no la quería. No los firmó. Pero bueno, eso, o sea, lo tenía que haber firmado. Y él cada vez que iba al médico y le preguntaba, y él decía que sí, que, ¿sabes? Los médicos también nos dijeron, si nos lo dice a nosotros, vale, que ya sabemos que firmar el papel es como un poco duro. Pero bueno, entonces les dijo a todos los médicos que sí. Y otra cosa que quería decir, que si es planificado, mejor, porque él fue deprisa y corriendo, porque se quedó, lo ingresaron porque en casa no, dejó de respirar. Él estuvo en la UCI, nos dijeron que más o menos bien, y el mismo día por la tarde ya estaba que le iban a hacer, la dejaron en coma inducido porque le iban a hacer la traqueo. Y estuvo 2 días hasta que le hicieron la traqueo. Y entonces, si es planificado, mejor, así con más tranquilidad y bien. Y bueno, nosotros, una cosa, para los familiares, organizaros bien, porque si no, es un caos. Porque claro, como he dicho, o sea, tienes que estar 24 horas con ellos. Entonces, cuanto más gente se implique, mejor. Porque nosotras, por ejemplo, somos mi madre y yo, y vamos un poco locas. Porque ella trabaja, yo estudio. Y bueno, cuanto más gente se implique y mejor os organicéis, mejor. Pero bueno, lo llevamos bien, ¿eh? También nos ponemos nerviosas, pero bien. Que si cambiaría algo del pasado, sí, que si lo hiciese antes, porque yo lo veía padecer ya. Y creo que ya está. Si me queréis preguntar algo. Bueno, las personas que quieran preguntar algo, si quieren hablar ellas, que nos lo digan por el chat, y si quieren dejar la pregunta ahí para que nosotros la reproduzcamos, pues nos lo decís también, ¿vale? Así, en lugar de que cada uno se ponga a hablar en cualquier momento, os podemos localizar. Janine quería... Que al final, sí, lo de la tablet de mi marido, es que ahora se ha quedado sin batería y eso no, pero que es más o menos lo que yo he dicho, que él piensa ahora que ojalá se lo hubiese hecho antes porque es una cosa que le ha dado tranquilidad y de la otra forma estaba siempre, Vicente es que empezó por arriba, es decir, por la boca y la garganta. Vicente dejó de comer y de hablar antes de nada. Entonces, claro, todo eso hacía que todo fuera mucho más complicado. Y ya al final, pues él dijo, hay que hacerlo. También fue deprisa y corriendo, como ha dicho Lola con su padre. Y es verdad que da mucho trabajo, que no te lo puedes dejar solo, pero para calidad de vida de la persona que lo lleva es mejor. Y sale una pregunta de, ¿por las noches también necesitan atención continua? Sí, también. También necesitan porque se pueden atragantar, además tienen la saliva también que tienen en la boca que hay que aspirársela. Quiero decir que no es solo ya la tráqueo, es todo, porque no pueden tampoco tragársela.
Yo tengo que decir, mi padre sí que come, ¿eh? O sea, no tiene la PEG ni nada. Él come normal. Antes de hacer las primeras veces que nos comentaban lo de la tráqueo, nosotros preguntamos, ¿pero podrá comer y hablar? Y de primeras nos dijeron, si come, comerá, y si habla, hablará. Ha pasado algo. Pero eso, hablar no habla, pero comer, come. Aún come casi de todo. Se comienza a atragantar, ¿eh? Lo que pasa es que él no lo acepta mucho, pero él se atraganta de vez en cuando. Y eso. Y saliva sí que ahora suelta más, pero hasta ahora la saliva y todo. De noche, otra cosa que tampoco me acordaba, las primeras semanas fue un caos, porque es que él no quería ni acostarse en la cama. O sea, tenía miedo, ¿vale? Cuando volvimos a casa. Entonces estuvo un mes en el sillón, no se levantó. Pero bueno, luego ya se fue acostumbrando y se fue haciendo a la idea de todo y ya hace ya vida, por lo menos se levanta de la cama. Me estoy quedando sin batería, voy a enchufarla. Una cosa del funcionamiento del Zoom es que si no cerráis vuestro micro, cualquier cosa que hagáis en el espacio donde estáis se oye. Bueno, lo digo por vosotros y también porque a veces es un ruido ambiental que molesta un poquito. Yo voy solo a enchufar la batería porque me estoy quedando sin batería, ¿vale? Un segundo, vuelvo enseguida. Hay algunas preguntas, ya se ha contestado alguna. También os decía por el WhatsApp que si alguien quería, que ya tenía claro que quería compartir algo, que me lo dijera por el WhatsApp, ¿no? Y he estado hablando esta mañana con Rosana, de Denia, y aparte de esas 4 preguntas que yo os mandaba por el WhatsApp con el fin de ordenar la reunión, ella planteaba algunos, bueno, ella me ha contado su experiencia relacionado con la tráqueo también, pero con el momento personal en el que se encuentra. Las personas con tráqueo se encuentran en un momento personal muy concreto y en una fase muy concreta de la enfermedad. Entonces ella quería que os transmitiera también como reflexión lo siguiente. Por una parte, la dificultad que tenía con las ambulancias. Ella su marido está traqueotomizado desde hace un año. La intervención la hizo el Hospital Clínico de Valencia y ella tiene una gran confianza en los médicos del Hospital Clínico. Me ha dicho también que traslade la gran profesionalidad y la atención que le prestan desde el Hospital Clínico. El problema es cuando vuelve a su casa. Ella vive en Denia y en Denia le corresponde el Hospital La Marina. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ella nota algo en su marido, una fiebre, por ejemplo, o una tos, ella normalmente entre semana habla con su médico de familia, le hace el certificado de transporte y ella va al clínico. Bueno, previamente habla con el clínico para asegurarse que hay cama y demás. El problema son los festivos y los fines de semana en los que no puede hablar con el médico de familia. Entonces tiene que llamar al 112. Eso implica que por protocolo, donde tiene que ir es al Hospital La Marina de Denia, que es el que le corresponde por área de salud. Ese es un primer aspecto, una primera dificultad con la que se encuentra. Otra dificultad con la que se encuentra es la capacitación técnica de los profesionales sanitarios. En este caso es del Hospital de La Marina, pero creo que ocurre en los hospitales comarcales, en los hospitales pequeños, donde no suele ser muy frecuente el manejo de este tipo de pacientes, menos todavía con problemas respiratorios, y ella se ha encontrado muchas veces que ha tenido que explicar a algún profesional sanitario cómo funciona un equipo de ventilación o para qué hace determinadas maniobras. Y otra cosa que me ha comentado también, que creo que podíamos resumir en que a veces tiene muchas discusiones con los profesionales sanitarios porque no hay un reconocimiento de la capacidad técnica que tienen los cuidadores de los enfermos de la enfermedad de las personas cuidados. Los cuidadores que están y cuidadoras sobre todo, que están 24 horas con ellos son los que mejor conocen la enfermedad. Y a veces
se encuentra discutiendo con determinados profesionales sanitarios sobre una técnica o sobre una cánula concreta que hay que cambiar y demás, ¿no? Y tiene que estar justificándose constantemente como si ella quisiera establecer este tipo de discusiones. Y luego otra cosa que me ha comentado también, este tipo de enfermos podrían ser susceptibles de ser atendidos domiciliariamente por los equipos de cuidados paliativos o unidades de atención domiciliaria, pero que en su caso la experiencia no es demasiado satisfactoria. Yo creo, Rosana, que estas son más o menos las 4 o 5 cosas titulares que hemos podido entresacar de la conversación de esta mañana. Y lo dejo ahí también para el debate si alguien quiere expresar alguna experiencia relacionada con esto. Yo, si puedo contar algo. Sí, ¿quién es? Lola. Ah, vale. Esto aún no tenía la tráqueo, pero fue cuando se le iban a hacer. Que estaba en casa y se puso mal, o sea, muy mal, no podía respirar. Vinieron, era día de fiesta, y vinieron una enfermera y un médico de aquí del ambulatorio, y porque antes de enviar a la ambulancia te envían de aquí, te envían del ambulatorio. Y le querían, y claro, le miraron el oxígeno y el oxígeno estaba bajo mínimos. Entonces le querían poner oxígeno, o sea, le quitaron su mascarilla de respirar y le pusieron el oxígeno. Y yo les dije, ¿pero le vais a quitar su mascarilla? No va a poder respirar. Y me dijeron, sí, que ahora le ponemos oxígeno. Evidentemente, o sea, fue ponerle el oxígeno, o sea, quitarle su mascarilla y ponerle la mascarilla del oxígeno, y mi padre se desmayó. O sea, ya no se supo nada más de él, ¿sabes? Y eso, por lo de discutir con los profesionales y eso. Yo no discutí, pero les dije, no va a poder respirar. Y ellas hicieron lo que quisieron, que para eso son las que saben, pero claro, se desmayó. Yo quiero hacer un comentario. Al respecto de uno de los problemas que has comentado, que es la capacitación del cuidador, en este caso, y la capacitación también del personal que te va a atender en un momento crítico. En ese momento crítico es cuando el cuidador no está, o sea, ya no puede con sus recursos solucionar el problema, entonces acude al hospital o al centro de salud, y entonces hay veces que se encuentra con lo que ha comentado Lola, que quien asiste no conoce la enfermedad, no sabe que poner oxígeno es un error y procede en consecuencia con arreglo a lo que sabe. Pero eso que sabe muchas veces no coincide con lo que es necesario hacer. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, es tan importante que el capacitado, o sea, que el medio clínico tenga una al menos mínima capacitación en toda la gente que va a asistir a situaciones críticas. Y lo que yo veo por gente del grupo en el que estoy es que hay ciertas veces, no lo voy a cuantificar, pero que se encuentran con que no saben bien ni cómo solucionar el problema, ni en realidad están preparados para dar una atención necesaria en un momento, como te digo, crítico, que si le falla la respiración, pues tarda muy poco en haber un desenlace, ¿no? Entonces, me gustaría a mí dejar en el aire esta pregunta, si alguien pudiera orientarme sobre por qué en los medios hospitalarios no hay una capacitación. Yo entiendo que es una enfermedad rara, pero es una enfermedad en la que, a diferencia de otras, te juegas la vida en cuestión de minutos. Entonces, muchas veces no puedes esperar que te manden gente que no esté preparada o que vivas a 25 kilómetros del hospital más cercano y no vayas a poder llegar. Y entonces también la capacitación de los cuidadores
hay muchos que con todo su amor, porque forman parte de su pareja, de sus padres, pues hay muchos que desgraciadamente pues, no están suficientemente capacitados para el trabajo con el que se encuentran todos los días y, como bien decís, 24 horas. Perdona, ¿tú quién eres? Es que no vemos tu nombre. Salvador nos ha pedido, no sabemos si eres tú. Mira, yo soy Enrique, soy un afectado. Enrique, vale. Soy un afectado. Vale, vale. Y bueno, mi pregunta es sobre el tema, ¿no? Es una situación de riesgo que las personas que cuando por fin llega y pongamos a tiempo un recurso hospitalario a tu casa a solucionarte de un problema de asfixia, por ejemplo, que no tenga la capacitación suficiente para dar con el recurso adecuado. Y esto es una situación de mucho riesgo. En una enfermedad como esta, que cuando te da la crisis y no lo sabes sacar, o no sabes sacar las flemas, por ejemplo, no hay tiempo que perder. Y en 10 minutos se te puede ir el familiar, ¿no? Entonces, dejo en el aire esta pregunta sobre la importancia de la capacitación tanto de los recursos sanitarios como de los propios cuidadores. Muy bien, muy bien. Vamos a ir alternando preguntas de chat con experiencias personales. Hay algunas preguntas aquí que yo entiendo que lo que se propone es que cada uno reflexione si ha vivido por estas experiencias, más que responder, porque... ¿por qué tanto miedo en hacérselo? No recuerdo quién lo ha preguntado, ¿eh? Elena, ¿por qué tienen tanto miedo en hacérsela? ¿Los médicos suelen informar de esta posibilidad? Si alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto. Yo creo que tienen miedo porque, porque es lo que es de las últimas cosas que te pueden hacer, que pueden hacer por ti. Entonces creo que tienen miedo a que sea lo último, que ya está. Yo cuando se lo hicieron... Tu padre tenía miedo, tu padre también tenía miedo. La idea es un poco expresar si se da. ¿En tu padre también tenía mucho miedo en hacérsela? Mi padre tuvo 1 año los papeles y no los firmó. Estaba cagadísimo. No quería hacerse, no quería, sí que quería, pero no quería firmar los papeles. No quería que el momento llegase, ni quería planteárselo ni nada. De hecho, la anterior vez a la vez que se la hizo, que estuvo ingresado, dijeron que sí quería aprovechar el ingreso para hacérsela y él dijo que no, que él se iba a su casa, que si no era preciso, no. Y nada. Es lo que yo decía antes, perdón. Es como es una cosa tan definitiva y ya como los últimos pasos, o por lo menos así nos lo cuentan siempre, pues da miedo. Hombre, es que es la diferencia entre vivir y morir, nada más y nada menos. Entonces es algo complicado. Muy bien. Bueno, Salvador, espera, Enrique, es que vale. Salvador también quería hablar. Yo creo que es más interesante que muchas personas puedan decir lo que quieran, aunque algunas preguntas se queden un poquito en el aire, porque no sé si ese es el espacio para resolverlas. Salvador. Pedro, déjame un momento, por favor. Ah, vale. Con todo lo que estoy oyendo, creo que lo más práctico es que me deis un día, 1 hora, y que las preguntas se me hagan directamente cuando quien quiera hacer la pregunta crea que es algo que puede aclararle mejor un médico que un compañero. Vale. Muy bien. Yo tengo respuestas a casi todo, pero este no es mi momento. Vale. Este es el momento en que los afectados, los cuidadores, compartan opiniones. Todo el mundo comparte opinión o da opinión. Los niños también. También. Entonces yo creo que vale más, bueno, no es que valga más la pena, es que lo adecuado es que quedemos y que las preguntas se me hagan directamente a mí. Vale. Muy bien. Esto habrá servido para que entre vosotros surjan problemas
partan problemas, resulten evidentes algunos problemas que para algunas personas no lo son, y con ese paso hacia adelante se puedan hacer las preguntas directamente a mí, de manera que sea mucho más práctico por mi parte dar las respuestas. Que yo creo que sí que va a ser interesante porque podría contestar a casi todo el mundo, ¿entiendes? Ya. Pero no es el momento. Vale. Pues te tomamos nota y te emplazamos para otro día. Y organizamos otra. Salvador. Salvador, tienes que clicar donde está el micrófono, tienes que clicarlo. Bien. Ahí está. Bueno, mi nombre es Salvador, os llamo desde Madrid. Contesto a la primera pregunta que se ha hecho relativa al miedo. El miedo existe cuando uno está excesivamente solo y cuando entiende que una intervención de estas características arrastra a los demás. Mi esposa tiene ELA, hace 19 años, lleva 6 con traqueotomía y no me arrastró porque ya me había arrastrado antes, con lo cual íbamos los dos juntos, dado que nuestros hijos ya eran mayores y nos lo podíamos permitir. Nos podemos permitir llegar a la ruina, que eso es a lo que estamos llegando, pero esa es otra historia, que si queréis comentamos después. No se tiene miedo porque la sanidad en España funciona muy bien y si lo has preparado de una forma programada, como ya hemos dicho, pues te salvas de todas las cosas que has escuchado de cuando se hace una intervención de urgencia, que luego muchas veces no es lo que deseas. El paso de la ventilación no invasiva a la traqueotomía no es tan grande, porque, en mi opinión, la ventilación no invasiva no existe. La ventilación forzada, en el caso de mi esposa, ella lo que siempre ha querido es hablar. Claro, si la pones entre la opción de hablar o respirar, preferirá respirar, pero respirar sin hablar, pues eso no la interesaba. Y por tanto, los sistemas de mascarillas nasales o de olivas propician tal meneo al sistema buconasal que la pituitaria se defiende, empieza a moquear y más moco y más moco y más saliva, y hasta que no se ponía la mascarilla facial, pues eso no le dejaba de funcionar. Eso pasaba, Emilio, sí. En cualquier caso, a la vista de... Un momento, Salvador. Eso es ocasional. Es una excepción. Bien, Tenemos dispositivos adecuados para que quien no tiene una afectación vulvar suficiente que le impida hablar puede seguir hablando llevando la ventilación no invasiva. De hecho, en algunos casos en los que la afectación vulvar no es importante y se ha tenido que llegar a la traqueotomía por otra razón, pacientes con traqueotomía pueden seguir hablando. No quiero decir que se hayan hecho mal las cosas con su esposa, pero lo que sí que quiero es que quienes están participando no se vayan con la idea de que o se lleva ventilación no invasiva o se habla, pero que las dos cosas a la vez no se pueden. Sí se puede. Bien. No ha sido ese mi enfoque. Mi enfoque era que la ventilación no invasiva es una perturbación prácticamente mayor que la que provoca No la estoy de ventilación. acuerdo, Salvador. Eso es, escúcheme, es en el caso de su esposa. Pero miles y miles y miles de personas en el mundo están viviendo de manera que consideran satisfactoria gracias a la ventilación no invasiva cuando se ha pautado de la manera adecuada y con los aparatos y las boquillas adecuadas. Bueno. Lamento tener que interrumpirle, pero es que es así. Bien. Y probablemente habrá
alguien en el grupo que esté escuchando que pueda ratificar lo que estoy diciendo. Pero hágame caso, estamos con la ventilación no invasiva desde hace 40 años y por fortuna en este momento la ventilación no invasiva es algo que hay gente que lleva 20 y 30 años de manera satisfactoria. 20 y 30 años de manera continua. Cuando quiera. Abre el micrófono, Salvador. Pero ya lo abrí. Bueno, en todo caso, Emilio ya ha expresado la opinión técnica y simplemente da tu experiencia personal. Mi experiencia evidentemente es esta, es la que os estoy transmitiendo, por eso lo hago. Antes de la intervención de traqueotomía, Araceli llevaba 10, 11 años con ventilación no invasiva. El motivo del cambio fue este. La mejora en cuanto a su calidad de vida fue inmejorable, sustancial. Sus limitaciones físicas aumentaron mucho también, claro está. Incluso no pensábamos que fuera capaz de dormir de posición, es decir, de espaldas, ¿no? Y lo consiguió a la primera porque no tenía casi otra. Doblarse le costaba mucho en aquellos momentos. Pero hoy, 6 años después, Araceli se sigue comunicando con los ojos. Solo hace un año que no habla, ha estado hablando durante 5 años con la tráqueo. Es algo que sabíamos que podía ocurrir y que ocurriría. Y, por tanto, no optó a la tráqueo por perder el habla, no, sino por evitar la salivación excesiva que le producía la ventilación no invasiva. Esta es nuestra situación. No le ha dado miedo en absoluto la tráqueo. No hemos tenido ninguna infección, ningún episodio respiratorio. Tengo en casa el privilegio de tener 2 asistentes internos que me ayudan. Entre los 3 nos vinculamos las 24 horas al día y aquí seguimos. Disfruta de las cosas que son pequeñas. Todos los días sale a su jardín y mi esposa es quien controla nuestra casa. Controla qué se come, qué se compra, la compra la hace ella, qué se limpia y qué se hace en cada momento. Cuándo se siembra una planta en el jardín y cuándo hay que recoger lo que sea. Esa situación era la misma que cuando tenía 30 años. Mientras que quiera seguir así, ella seguirá disfrutando con su tráqueo de la vida que lleva. Hoy nuestra mayor frustración no es la ventilación ni invasiva ni la no invasiva, sino otras situaciones adicionales que provienen del desgaste óseo, de su incapacidad total para moverse y la incomodidad que esto produce, una pérdida de musculatura facial que le impide recuperar. Salvador, escucha. Pero ¿y tú cómo lo estás viviendo eso? Este principio se ha planteado para que los familiares puedan decir cómo viven esa experiencia. O sea, ¿cómo la estás viviendo? ¿Yo cómo lo vivo? Claro. Pues verás, no sé si entonces soy la mejor experiencia, porque es posible que cause un trastorno. Intenta sintetizarlo en un par de minutos y así damos más paso. Sí, pues, yo me hubiera ido hace 18 años ya. ¿Está sintetizado de forma suficiente? A lo mejor necesitamos alguna palabra más, pero bueno. Claro, el día que mi esposa se vaya, yo podré incluso programar mi futuro. ¿Te parece bonito? Yo creo que con eso lo refleja todo, ¿verdad? Pero no me permitiría de ninguna manera que le faltara nada que fuera con consecuencia de mi falta de habilidad, ¿sabes? Y la he sacado adelante en tantas ocasiones que uno se cansaría de escucharme. Ya. Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, hay otra pregunta por ahí, otra reflexión, si alguien ha vivido una experiencia parecida. Manuel Paradelle pregunta algo de comer y atragantamiento, pero no sabemos a qué se refiere, si lo puede aclarar, ¿vale? Y mientras él lo aclara, nos dicen, ¿puede hacer vida normal una persona traqueotomizada? ¿Sale a la calle? Bueno, pues yo te diría que mi esposa sale todos los días a la calle, por la mañana y por la tarde, con el riesgo de que se constipe y que no deja de hacer todo aquello que puede hacer, aun cuando suponga para su salud, el virus, para los que le acompañamos, un riesgo. Vale, muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí se puede, sí. Cuando los ventiladores tienen batería, y ahora todos tienen batería, cuando el Cough Assist para extraer las secreciones tiene batería, que también tienen batería, no hay ningún inconveniente en que si la familia puede hacerlo, salgan fuera de casa. No hay ningún inconveniente. Incluso en 2 ocasiones tuvimos 2 enfermos con una afectación vulvar brutal que estaban respirando mediante traqueotomía y estaban caminando. Salían a la calle llevando el ventilador en un carrito de ruedas como los de la compra. Estos son 2 excepciones y como tal las cito, pero no hay ninguna razón para que si el tiempo, si todos los factores que condicionan que una persona débil salga a la calle lo permiten, no puedan salir fuera de casa. Muy bien. Mm. Felicitas, que es a la única que veo. Te estás quedando a oscuras, prácticamente no se te ve. Bueno, Elena da las gracias a Salvador por darlo todo y cuidar de Araceli y luchar como hace cada día. Gracias por dejar que siga llevando el rol de la casa. Todos tienen baterías y te la dan desde sanidad y ahora con el COVID. Bueno, ahí lo dejo también. Ahora con el COVID hay que llevar el mismo cuidado que debemos llevar todos. Ellos llevan una válvula en el ventilador que es mucho más efectiva para proteger del coronavirus que las mascarillas que nos ponemos nosotros. Pero el mismo sentido común y respeto a los demás que debemos tener nosotros también es aplicable para ellos. Muy bien. Bueno, Yo tengo que decir que sí que pueden salir. Mi padre puede salir, pero sale muy poco porque no quiere. eso suena a amenaza, ¿eh? Suena a amenaza. Sí. Mi marido sí que sale. De hecho, le gusta salir a que le dé el aire y el sol y no le importa nada. Quiero decir que hay gente que le da un poco de corte salir en esas condiciones, pero a él no le importa nada. Nada. Yo quería hacer una pregunta al hilo de del tema de la reunión que dice, ¿tienes dudas sobre la traqueostomía? Yo tengo una duda sobre ella y yo no sé si es momento de preguntársela al doctor Cervera o alguien me la pudiera responder, que es la siguiente. Sí, por ejemplo, si una persona que esté en estado de coma por otro motivo y tiene respiración asistida, la persona, si no se muere de una enfermedad o de un, digamos, ataque al corazón, pues, mientras que tenga la ventilación y pueda respirar, esa persona, entiendo que seguirá viva. Sin embargo, en el tema de los enfermos de ELA, la pregunta que hago es,
Si tuvieran solucionado el problema de las secreciones de las flemas, por tanto, es decir, si ese tema estuviera controlado, el enfermo que está traqueostomizado y que por tanto tiene asegurada su respiración durante todo el tiempo que funcione el mecanismo, esta persona se muere también realmente de la ELA, entendiendo por muerte de la ELA, una parada cardiorrespiratoria, como se suele decir, es decir, una persona que está bien saturada gracias al sistema y un sistema que no falla. La pregunta que me hago es, hacerse la traqueostomía es garantía siempre y cuando tengas controlado los flujos, vamos, las flemas y las secreciones, ¿es garantía de que puedas vivir muchos, muchos años? Es decir, si el doctor Cervera me pudiera responder, se lo agradecería, porque es una duda que tengo. Porque tú dices que tú eres el afectado, ¿no? Tú eres afectado de la... Sí, yo soy afectado, pero me llegará el momento de la traqueostomía. Entonces, Bueno, una pero... de las dudas que tengo al respecto de hacérmela o no, Vale. que hoy por hoy no me importa decir que no soy partidario de hacérmela, pero una de las dudas que tengo hoy y que tendré cuando lo tenga que decidir es si me la hago, esto podrá motivarme, pese a todos los inconvenientes que genere al medio familiar en el que me desenvuelvo, esto garantizará que mientras que haya ese suministro continuo de aire a los pulmones, no voy a fallar en una parada cardiorrespiratoria siempre y cuando controle el tema de las flemas, es a lo que me refiero. Y esta es la pregunta. Vale. Supongo que el doctor Emilio puede concretar más tu pregunta. Se lo agradecería porque tengo esa duda. Mire, nosotros en el hospital clínico yo creo que ya debe ir para 10 años, durante un año estuvimos haciendo un seguimiento de cuál era la evolución de todas las personas a las que hacíamos una traqueotomía. Tomábamos todos los datos desde el punto de vista médico para poder llegar a las conclusiones relacionadas con la pregunta que usted me está haciendo. Durante ese primer año con traqueotomía, ninguna de las personas murieron por problemas respiratorios. Murió gente, pero la traqueotomía no protege de que uno pueda morir de un problema intestinal, de un problema cerebral. El mensaje de ese primer año, de un seguimiento tan, me voy a permitir decirlo, tan bien hecho, que esos resultados nuestros fueron publicados en una de las revistas más importantes de neumología, el resultado fue: ningún enfermo murió por problemas respiratorios y las personas que murieron no tuvieron relación, la muerte, con problemas relacionados con la ELA durante el primer año. El porcentaje de supervivientes al primer año fue el mismo que para los trasplantados de pulmón, para que usted tenga una referencia. Con el paso del tiempo, estar la mayor parte de las veces a partir de un momento acostado supone un riesgo añadido respecto a alguien que puede moverse. Desgraciadamente, los cuidados no son los mismos para alguien que tiene un apoyo familiar adecuado que para quien no lo tiene, y para alguien que está en un entorno hospitalario seguro que para alguien que no lo tiene. Pero, salvo
en contadas ocasiones en la que puede aparecer una muerte súbita que está relacionada con la ELA, pero que es imposible predecir y manejar, la mayor parte de personas fallecen por problemas generales. Insisto, cuando el entorno familiar es competente y cuando los hospitales son competentes. Eso quiere decir que algo que puede tener dificultad, como es el manejo de los cuidados respiratorios, se va a hacer de manera adecuada. Hay gente que empezó la traqueotomía en edad temprana que lleva 15 y 20 años con la traqueotomía. Creo que el plantearse sí o no la traqueotomía tiene que tener en cuenta otros factores distintos a este, en mi opinión. En la medida en que esto tiene una respuesta que es relativamente fácil de dar. Uno de esos aspectos que tú has introducido es el de la familia. A mí me gustaría, el entorno familiar, ¿no? Los cuidados en el entorno familiar. A mí me gustaría seguir por esa vía, porque como Emilio ya ha propuesto un monográfico con él para temas concretos, más técnicos, de experiencia clínica y demás, pues que podamos seguir. Para dejar de participar. No, tú sigue participando cuando quieras, Emilio. Sí, pero dejar el tiempo para el resto. Los cuidados familiares son tan importantes que el mejor hospital, el mejor subespecialista, está llamado al fracaso completo si el entorno inmediato del enfermo no hace las cosas como toca en el día a día y no sabe transmitir al hospital las circunstancias que salen de lo habitual. Es capital que haya interés, que haya conocimiento y que no solamente aporten cuidados y afecto al enfermo, sino que también sean el vehículo de transmisión de los posibles problemas al hospital. Vale. Es capital. Hay algo que me ha llamado la atención antes. ¿Por qué, si se dispone de un avisador, de cualquiera de los aparatos que simplemente acercando la mejilla, acercando la mano, hacen un ruido infernal en cualquier sitio de la casa, no se puede dejar solo en una habitación a un enfermo con traqueotomía? Y aquí doctor, topamos con un problema en el tema de la familia que comentaba el compañero. No me gustaría que esto... Vamos a ver si hay alguna otra experiencia y luego vuelves a hablar. Okay. ¿Vale, Enrique? Apúntatelo y luego seguimos en el debate, así si hay alguien que quiere... Ya, imagino que tienes muchas preguntas, ¿no? No, solo esta. Pero ya mucho tiempo ya. Vale. Bueno, pues luego continuamos contigo. No sé si hay alguien que quiere compartir algo de todo lo que se ha dicho. Se están hablando de varios temas, los que yo mandé por WhatsApp. Yo quiero decir que, por ejemplo, Janine, dime. Hola. Sí, no, nada, que quería decirle a Enrique que es normal su miedo. Eso es normal, es su vida la que está en juego, entonces es muy normal. Mi marido la lleva 2 años y, como ha dicho Lola, por ejemplo, desde que se la pusieron a su padre no ha estado ingresado, y mi marido igual, no ha estado ingresado en 2 años que la lleva puesto. Por tanto, algo bueno será, digo yo. Que es difícil, evidentemente. Depende mucho de las condiciones que tenga. Como ha dicho el doctor Cervera, hay gente que puede andar. Mi marido es que antes ya no podía.
Quiero decir, y estaba más o menos en las condiciones que está ahora. Por lo tanto, no ha cambiado mucho. También tenía que tener un cuidador también las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque por la saliva, porque no se puede mover. Él se le para una mosca en la cara y no se la puede quitar. Entonces, a partir de ahí, todo lo que quieras. Solo eso. Gracias, Janine. Bueno, más entornos familiares que quieran compartir cómo viven la experiencia. El doctor Cervera ha introducido algunos temas, ser vehículo entre el enfermo y el hospital de las cosas que están ocurriendo, el día a día, cómo lo lleváis. En todo caso, Manuel Paradelles dice, una persona con tráqueo se puede atragantar fácilmente, ¿qué se hace para solucionarlo? Creo que también entra dentro del monográfico que tendríamos que hacer, pero bueno, Emilio, si quieres comentar algo, o algún familiar se ha encontrado en una situación y lo ha resuelto como ha podido. Yo podría decir que extraer las flemas una vez que tienes la tráqueo es muchísimo más sencillo que antes, cuando la flema tiene que atravesar la barrera de la glotis. Con lo cual, el planteamiento que yo hacía es que el nivel de sosiego y de tranquilidad que tiene el enfermo con la tráqueo es muchísimo más saludable que el que tiene antes. Y con respecto a los enfermos, os diré que, en mi opinión, y he conocido a muchos, la ELA cursa, ya sabéis, de una forma tan diferente en cada uno de nosotros, pero es que los enfermos, cada uno es un mundo. Hay enfermos que son capaces de soportar cualquier cosa y hay pacientes que no son capaces de soportar una molestia. Y por tanto, la dedicación que hay que tener a unos y a otros es muy distinta. A mi mujer, si no se la pasea y ahora mismo no puede ya mover la silla, pues te dirá que te puede decir cualquier cosa hasta que no te ponen la comida. No me gustaría que habláramos por los pacientes. Si esto sigue adelante, haremos un monográfico solo para pacientes, aunque al lado tenga que haber un cuidador que interprete sus palabras o busquemos a través del Iris Bond podamos compartir cosas. Si habláis, habladlo como familiares. El miedo a los atragantamientos que pueda haber con la traqueotomía es el mismo miedo que debería tenerse a los atragantamientos sin traqueotomía. La traqueotomía, cuando está correctamente hecha, cuando la cánula está colocada de manera adecuada, no aumenta el riesgo de atragantamiento. Lo que pasa es que la mayor parte de enfermos, cuando la ventilación no invasiva está bien manejada, cuando el manejo de secreciones es el adecuado, llegan al momento de la traqueotomía por la afectación vulvar que hace imposible el manejo adecuado de secreciones y el manejo adecuado de ventilación. Es decir, que cuando es muy difícil sacar las secreciones de manera no invasiva, algo está diciendo, si el procedimiento es el adecuado, que hay que plantearse ya la traqueotomía. Cuando hay esa afectación vulvar tan importante, uno de los riesgos añadidos es el del atragantamiento, como deben saber todos los familiares que están escuchándome en este momento. Entonces, el hecho de llevar la traqueotomía no aumenta el riesgo de atragantamiento, pero la realidad es que la mayor parte de enfermos que llevan traqueotomía, también por la afectación vulvar, están con PEG, con la PEG. Entonces, cada enfermo debe tener el manejo adecuado de la deglución, de las secreciones y de la ventilación, pero para concretar, para responder a la pregunta concreta, si la cánula está bien colocada, el llevar la traqueotomía no aumenta el riesgo, pero ojo si se ha hecho la traqueotomía porque la dificultad de deglutir ya era alta. Entonces hay que recurrir a la PEG. Muy bien.
Salvador Climent, te estás quedando a oscuras. No nos estamos viendo. Y Roberto Sanchís también. Estás a oscuras, Roberto. ¿Alguien quiere decir algo respecto a estos temas que están saliendo desde su experiencia como familiar, entorno familiar, cuidador, cuidadora, sobre todo, cuidadora, aunque cada vez somos más los cuidadores? Bueno, hay una pregunta que se nos ha quedado antes, cuando Beatriz preguntaba, ¿por las noches necesitan atención continua? Y habéis contestado, y luego decía, ¿y cómo os organizáis? Me encantaría que otras personas, Salvador y Enrique están animando un poco la charla, pero me gustaría escuchar otros entornos familiares, otras familias, otras cuidadoras, cuidadores. Bueno, pues si quieres, nada, yo solo decirte que nosotros, Carmina aún no lleva la traqueostomía, pero sí que lleva la PEG que ha comentado el doctor desde hace 2 meses, y quizá pues en otra ocasión también podríamos compartir la experiencia de la PEG, que no de la traqueostomía, para todos los que les pueda servir también de ayuda. Muy bien. Gracias, Salvador. Mi padre, iPhone, no sé quién eres. Si me pones el nombre por el chat así, no le hacemos publicidad a... Bueno, en todo caso dice, mi padre tiene tráqueo y come bien, pero desde hace unos días le cuesta más comer. ¿Alguien puede dar alguna explicación? Gracias. La afectación vulvar está progresando, por desgracia. Ojo, se puede manejar bien la deglución. Se puede sustituir la deglución. Se puede manejar durante un tiempo cuidando la textura de los alimentos, pero hay que prestar una atención muy importante porque es un riesgo de situaciones dramáticas. ¿Cómo os organizáis por la noche? Totalmente de acuerdo con el doctor. Yo quiero, no sé si se me oye, ¿sí? Sí, sí. Sí. Sí, nada, pues que quería decir que por la noche nos acostamos al lado del enfermo porque cuando no es la flema que le tienes que sacar, cuando no es porque está incómodo, cuando no es porque la saliva la tiene en la boca y se le sale, pues tienes que aspirarlo. Quiero decir, la atención también tiene que ser por la noche. Es casi, no es tanto como el día porque durante unas horas siempre duerme, pero al final tienes que estar ahí también. Hay una Yo por frase... la noche no estoy con ellos, con él. ¿Quién habla? Lola. Que yo por la noche no estoy con él, luego está mi madre. Si quiere intervenir, puede. Está por ahí. Hay una frase que estamos utilizando desde hace muchos años y es cuidar al cuidador. Pedro, tú sabes igual que yo que los problemas emocionales en los cuidadores son enormes, pero también los problemas físicos en los cuidadores de ELA son más frecuentes que en la población general. Es una elección. Es así. Si te das cuenta, trato de reencauzar constantemente la reunión para que sean los familiares los que nos transcriban o nos describan su experiencia como familiares o como cuidadores, pero hay una confluencia muy grande con el enfermo. Llega un punto que no se sabe muy bien dónde termina uno y dónde empieza el otro. Hola. Hay una constante en todo el mundo
y es, cambia la vida completamente, todo pasa a girar en el entorno inmediato del enfermo, alrededor del enfermo, pero en la mayor parte de los casos volveríamos a hacerlo. Volvería a hacerlo la familia y volvería a hacerlo el enfermo. Y disculpas para quien está apareciendo en la pantalla que hemos empezado a ver. Fernando creo que quería hablar, ¿no? Aunque es una mujer, pero... sí. Abre tu micrófono, abre tu micrófono. Sí. Hola, buenas. Me he tenido que incorporar a la reunión tarde, entonces no sé exactamente si habéis tratado. A ver, yo estoy en pañales. Mi padre ahora mismo aún tiene cierta movilidad, pero tengo la impresión, por lo que él me transmite, que no quiere hacer la traqueostomía. Entonces, me gustaría un poco que me comentaseis, pues, los cuidadores, qué ventajas, cómo puedo aconsejarle, porque yo evidentemente vamos a hacer lo que él decida, pero un poco, bueno, pues, a ver, ya sabemos que es muy duro, pero bueno, un poco, pues, que me comentéis vuestra experiencia, pues merece la pena, no sé, pues, no sé. Un poco desde ese punto de vista, repito, porque estamos un poco en pañales. Gracias. Gracias a ti. Dinos el nombre para que no te llamemos Fernando. Soy Cristina. Gracias, Cristina. Bueno, pues Cristina ha lanzado al aire, si no, al final tendremos que recurrir a Salvador. Pero si hay alguien que quiera hablar de esto. Nosotros lo haríamos 500 veces. En relación a lo que ha dicho Cristina, bueno, creo que en relación a lo que ha dicho Cristina, hay una frase que se repite mucho, es: nosotros haremos lo que quiera el paciente. Y es verdad, siempre la tiene el paciente, pero muchas veces, la mayoría de las veces, creo que inevitablemente tiene que ser así. El entorno familiar juega un papel fundamental en la decisión. A veces el enfermo no quiere hacérsela para no cargar al familiar. A veces los familiares quieren que se la haga aunque el enfermo no quiera, porque quieren tenerlo más tiempo con él. Incluso hay un cierto chantaje emocional de: ¿es que te quieres morir ya y dejarnos y abandonarnos? En unas ocasiones, bueno, a veces uno no quiere hacérsela y en un momento determinado de crisis, por eso mi pregunta, en una situación de o se la hacemos o se muere, se toman decisiones con las que luego hay que ir cargando. Y me gustaría, si alguna de estas experiencias u otras posibles se os han dado, que pudierais compartirlas. Creo que la familia, como psicólogo y como cuidador y como compañero de Nieves, creo que es muy legítimo, incluso muy necesario, que un cuidador pueda decir: yo no quiero que te la hagas. Si tú te la vas a hacer porque tú quieres y es tu decisión, pero yo no quiero que te la hagas. Luego se consensúa y se hará lo que quiera y el cuidador tomará su decisión, su responsabilidad, su elección, permanecerá ahí o no permanecerá, porque también conocemos cuidadores que en un momento determinado se han separado. Hay circunstancias de estas. Simplemente lanzo al aire cosas que puedan ser, en las que os podáis encontrar, identificar. Pues a mí me gustaría aportar un punto de vista aquí. Pedro, eres Pedro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. El paciente, hay veces que el paciente tiene un entorno familiar difícil de sostener. Por ejemplo, el mayor, su mujer, que es la cuidadora, es todavía mayor que él, y hablamos ya de cerca de los 70. Económicamente no van bien, por lo tanto, no se pueden permitir el lujo de contratar, cuando llegase el momento de hacerse la operación, a uno o dos
si uno no puede, 2 mucho menos, asistentes. Y entonces el enfermo tiene sobre sí una decisión. ¿Qué es más importante para la familia? ¿Que yo siga vivo y genere un problema importante que no sepa, por ejemplo, estoy hablando en realidad, bueno, es el caso que puede ser mío, por ejemplo, mi mujer no puede físicamente llevarme con todas las cosas que me van a venir a continuación, que no solamente es el tema de respiración, es que progresivamente, como todos sabemos, pues vas perdiendo de todo. Entonces, la pregunta que se hace a veces el enfermo es, por vivir yo un poco más de tiempo, ¿merece la pena el sufrimiento que voy a causar al medio familiar en el que vivo, en el que si mi mujer no puede hacerlo, no tengo medios económicos? ¿Quién me va a ayudar para poder hacerlo? Y muy bien. Entre mis hijos, ninguno puede. Uno vive en Madrid, otra vive aquí, pero resulta que no puede. Tampoco le vamos a delegar en hacerlo. Y este es el tema, que no solamente es qué bueno es hacérselo, sino que hay que tener en cuenta la casuística de cada familia. Y hay casos en los cuales económicamente no es viable el sistema. Vale. Gracias. Más cosas. Emilio, querías decir algo, creo, en relación a lo que yo comentaba, ¿no? Quería decir que lo que has apuntado, que hay familiares que no están de acuerdo, quería ratificarlo. 2 ejemplos. Cuando llegué a mi casa le desconecto el respirador. Hombre. Pedro, juez de guardia, y el juez de guardia era cuestión de sociales. Y otra, de acuerdo, pero el piso a mi nombre. Sí, pero yo no quería decir eso. Yo quería decir Bueno, que en pero el está debate también, de tráqueo, sí o tráqueo no, el familiar tiene derecho a expresar su opinión también. sí, pero que no miremos solo la parte que queremos ver, que hay familiares Ya. de los que son una muestra, los que están aquí ahora, y en el otro extremo también existe gente. Sí, es verdad, es verdad. Sí, si me permitís. Fernando, perdona, Salvador, dame un minuto porque Fernando quiere intervenir, ¿vale? Aunque cambiemos de tema constantemente, no se trata de agotar los temas, sino de que salgan temas que podamos tomar notas de las cosas que nos preocupan y luego hacer monográficos, a lo mejor, o otro. Fernando, que no sé dónde está y no sé quién es Fernando. Cristina no creo que sea, no sé si hay otro Fernando. Sí, fui la que escribió por el chat antes, fui yo. No sé si vale, es Fernando el que quería, pero ya que he vuelto a abrir el micro, voy a insistir. Vale, muy bien. Mi padre ahora mismo tiene casi 73 años. La cuidadora principal es mi madre, aunque yo le ayudo en lo que puedo, pero la que está al pie del cañón es mi madre, que también tiene esa edad. La enfermedad se la diagnosticaron hace aproximadamente 3 años y ha evolucionado bastante rápido. Sé que es muy variable, en casa de mi padre está yendo bastante rápido. Entonces, yo quería saber también un poco, según la experiencia del doctor, lo que comenta, pues la esperanza de vida con traqueostomía, sin ella, un poco, bueno, pues para ver, eso. Yo más que nada lo que busco son pautas para darle información a mi padre y que él tome la decisión pues, lo más informado posible. No es que nuestro médico no nos informe, sí que nos informa, pero no siempre es receptivo a lo que le dicen. A veces hay que decirle las cosas en determinado momento. Entonces, bueno, y aprovechando que tengo el micro abierto, comentaba, no sé cómo se llamaba la chica esta, una chica que está con su padre, que decía Lola. Que lo haría 1 y 1000 veces. Sí, entonces que, pues, ese tipo de experiencias es lo que yo quiero oír, que me cuente, pues merece la pena, pues seguimos disfrutando, pues no sé, un poco para nosotros poder decirle a él un poco, pues eso, experiencias de otras personas. Gracias. Cristina, Vale. Hemos contado antes de que se incorporara que tal vez sería interesante dedicar una sesión
monográficamente para plantearme cuestiones médicas directamente. ¿Qué tal si ese día, con su padre al lado, hablamos de esto? Es algo que usted se plantea ahora por primera vez, pero que todo el mundo antes o después se plantea. Es decir, que hay pros y hay contras que están con todas las variables posibles, porque cada persona es un mundo, pero hay pros y contras que se repiten una y otra vez en España y fuera de España. Podemos comentarlos. Pero Si le parece bien, te refieres tú y ella, tú y ella. cuando se haga una sesión de estas para preguntas médicas. Ah, vale, vale. Que ella participe entonces con su padre y las contestaciones probablemente para ellos sirvan también para otras personas. Porque es una pregunta que se repite en todos los enfermos y familiares en algún momento de la evolución. Que haya a favor y que haya en contra. Hola, soy Lola, ¿eh? ¿Me tenéis? Sí. Vale. Yo he dicho que lo haría 500.000 veces porque yo a él lo veía padecer ya para respirar. Entonces, a ver, yo quería que se lo hiciese. O sea, no es que pensase, ay, se lo hará o no se lo hará. No, yo quería que se lo hiciese. Pero como también sabía que él quería hacérselo, pues para adelante. Entonces, es que ahora, o sea, vale, no habla, eso sí que es un poco tal, pero estamos en ello para que nos den la tablet, o sea, la tablet no, lo del Iris Font y tal. Pero que el comer es lo que más se aprecia, o sea, de momento come y todo. Eso, llevamos un año sin ingresos, que estar en el hospital era entrar para no saber cuándo ibas a salir. En plan, igual estábamos 2 semanas, un mes o no se sabía. Entonces, claro, un año sin estar en el hospital, mira, y encima con el corona. Yo qué sé, es que como está bien, o sea, si quieres, él no sale porque no quiere. Porque es un pueblo y él es un poco así. Pero cuando estamos en la otra casa que tenemos en el mar, allí hay terraza grande y tal, y sale y toma el sol, plan, hace cosas. Pero cuando estamos aquí en el piso, no, porque aparte tenemos dificultades para salir a la calle porque el ascensor es diminutísimo. Pero bueno, eso es otra cosa. Y es que, y además es que mi padre ha hecho este año 59 años. Se lo diagnosticaron con 53 y iba cojo desde los 50, ¿sabes? En plan, que mirarlo. Que yo qué sé, yo es que es muy joven. Yo quería que se lo hiciese, quería que estuviese. Y eso, por eso lo haría. 500 no, todas las veces que tocase. Mil gracias por comentarlo. Sí, bueno, esta era mi idea, pero la reunión va por donde va y ya está, ¿no? Salvador, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo voy a aportar un comentario que seguramente será el singular. Cuando tuve la reunión con el equipo de neumología para hablar de la tráqueo, se hicieron acompañar por el equipo de paliativos y nos dijeron, ¿habéis hablado sobre ello? Y le dijimos, sí. Y ya, por tanto, venís a informaros. Y tú, Araceli, le preguntan, ¿tú qué has decidido? ¿Que acepta la tráqueo? Y ella dijo, sí. ¿Y tú, Salvador, qué has decidido? Yo, que no. Y les llamó poderosamente la atención. Bien, sí. Ese es un debate que, por ejemplo, Nieves y yo tenemos constantemente, ¿no? A medida que avanza la enfermedad, va evolucionando nuestra manera de pensar, ¿no? Y al final yo haré lo que ella quiera, pero también quiero que ella sepa mi opinión respecto a lo que supone para un familiar, para un cuidador, para mí, perdón, como familiar y como cuidador, una decisión tan importante como la tráqueo. Hay una cuestión que no es banal respecto a las unidades de paliativos manejando enfermos con ELA. Al menos en un hospital de Madrid, la responsabilidad parcial
pero notable, de los enfermos que están en casa con traqueotomía la lleva una llamada unidad de paliativos. Yo he hablado con los neumólogos de ese hospital y les he insistido en que me parece una contradicción importante que alguien que ha elegido vivir y que vive gracias a una serie de condiciones técnicas, en ocasiones complejas, se ha manejado por alguien que no está formado específicamente para manejar ese tipo de aparatos. Entonces, o cambian el nombre y cambian también el contenido de la unidad, o cambian a las personas que van a tener la responsabilidad de estos enfermos en domicilio. Lo que para Lola y para otras personas ha sido una temporada de tranquilidad, puede ser un infierno si la gente de quien dependes no hace las cosas de manera adecuada. Estoy de acuerdo. Uno de los grandes retos de ese tipo de unidades es enfrentarse a alguien más allá de alguien que tenga cáncer, vamos. Podremos hablar de esto si finalmente hacemos la sesión médica. Bueno, la vamos a hacer, ¿eh? La vamos a hacer. La vamos a hacer, ya. Esto como las fallas, cuando acabemos aquí ya, la periodista que se ponga en contacto con tu agenda y a ver cuándo lo hacemos. Sí, yo desde que estoy jubilado tengo una agenda disponible. Ya. Pedro, dime. Yo te aportaría una pregunta. Ya sabes que cuando estamos hablando de cuidadores, hay algunos enfermos que dicen que tienen un ángel. Me gustaría que preguntaras a los que están aquí presentes. No, pregúntalo tú, lánzala tú. Si tienen un ángel y si le han visto las alas. Y si le han visto las alas, ¿por qué no vuela? Es una interesante pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que hace que los cuidadores estemos ahí luchando con la enfermedad, luchando con el sistema sanitario, luchando con los políticos a veces? ¿Qué hace que estemos ahí permanentemente? Una palabra, Pedro, y no hace falta ser psicólogo, amor. Bueno. Hostia. A ver, amor se usa para todo, amor se usa para todo. Compromiso. Ahí ya vamos matizando. Ahí ya vamos entrando en materia, compromiso. Pero el compromiso, a no ser que sea, en fin, no perdona. Bueno, pero la gente puede expresar su opinión. ¿Por qué están ahí? ¿Qué es lo que les mantiene ahí? ¿Han dudado en algún momento? Esos momentos difíciles, ¿han necesitado antidepresivos para seguir estando al lado del enfermo? Muchos. Ya, bueno, pues eso es lo que quiero que la gente exprese, que es muy gratificante, pero es muy duro, pero que es muy... Es terrible. Es terrible. Ya. Pero quiero que la gente pueda expresarlo en voz alta, porque a veces es como si hubiera un tabú, ¿no? Los cuidadores estamos ahí por amor y tenemos que aguantarlo todo y pase lo que pase y sea como sea y sacrificarnos, y hay algunos cuidadores que se van por el desagüe directamente. Pedro, déjame me tengo que ir. Ah, bueno. De todas maneras te emplazamos. Que María se ponga en contacto conmigo, que organice con vosotros un día que venga bien mayoritariamente y nos volvemos a ver. Muchas gracias a todos por haberme permitido escuchar vuestras opiniones. Hasta la vista. Gracias a ti por haber estado disponible como siempre. Bueno, ahora que Emilia nos deja, nos quedamos solos. La idea es hacer 1:30, como mucho 2 horas, si hubiera gente interesada. Yo iba a decir una cosa. Dime. Que
que lo que han dicho antes, que sí, que es muy duro, pero o sea, yo no necesito antidepresivos, a lo mejor los necesitaría, pero y que me mantiene aquí es que, no sé, o sea, no me planteo no estar. Vale. Y ya está eso. Yo quiero que mi madre hable, si puede ser, mamá, di algo. ¿Dónde está tu madre? Mari Carmen. Mari Carmen, clica el micrófono. Ahí estamos, veo que eres una experta. Sí, lo ha dicho. Que es que no sé qué vos que diga, cariño. Pues antes han preguntado lo de por la noche, por ejemplo, y yo por la noche no estoy, está ella, ¿sabes? Pues que cuente pues lo que al principio que no la dejaba dormir, ahora ya más. Cuéntalo todo. Bueno, pues al principio es... Ahora está Obert. Sí. Al principio es muy duro para todos, me imagino, para él y para nosotros. Es una cosa que nos dicen y luego cuando lo pasas es verdad, es muy difícil. No duermes nada y claro, luego tienes que trabajar, pero no se duerme nada. Y ahora pues ya duermes más con tus... Te levantas muchas veces, pero puedes dormir otra vez. Ya estás como que te vas acoplando, ¿no? Pero el primer año, en cuestión de dormir, como cuando tienes bebés mal dormidores, vamos, que no duermes. Estás de los nervios porque encima, pues claro, estás nerviosa también. No sé, eso. Pero bien, la verdad es que yo creo que al final es satisfactorio. Para ti. ¿Qué hago? Mamá, te es el micro Hubert. No hay Adela Valencia, Bárbara, que quiere aportar su granito de arena a la discordia. Es una broma. ¿No hay presente ninguna familia en el que el afectado hubiese decidido no hacerse la tráqueo o que el afectado haya cambiado de idea con respecto a la tráqueo? Buenas. Hola. A ver, no soy de Valencia, soy de Burgos, de Castilla y León, de la CIL. Y yo simplemente, a mí sí que me gustaría comentar que, bueno, aquí en Castilla y León no tenemos ningún afectado que tenga traqueostomía, que es algo que me sorprende bastante. No hay ¿Ninguno en toda la comunidad? Ninguno. Es una decisión que yo no sé a qué se debe, si es parte de quién es esta situación, ¿no? Si es de los propios familiares, los propios afectados o desde los hospitales. Pero yo sí que quiero comentar, no como familiar, sino como amiga, que creo que siento lo mismo que sentía Lola antes de que su padre tuviese esta intervención. Jesús, sus últimos días, yo estaba al lado de Jesús Gómez todos los días que podía, mañana, tarde y noche, durante los 3 años de su enfermedad. Y la semana antes de fallecer Jesús, su respiración y la sensación de respiración que tenía era muy agobiante, muy frustrante y muy agonizante, no solo para él, sino también para los que estábamos a su alrededor. Y que cuando él decidió no hacerse la traqueostomía, lo dejó en su testamento escrito, y 3 días antes de fallecer tuvo que ir al hospital, ingresaron suplicando que por favor le hiciesen la traqueostomía y ya era tal el proceso, el avance en el que estaba la enfermedad que no se pudo hacer y falleció. Entonces, simplemente quiero decir a todos los afectados y a todos los familiares que, aunque sea algo muy duro, creo que es una decisión que deben de sopesar y que deben de tener en cuenta antes de que llegue el momento en el cual se vean en la última etapa tan mal y que bueno, con el testimonio de Lola me ha hecho recordar esa última semana.
Muchas gracias, Elena. Tengo que reconocerte que estoy consternado de que no haya nadie con traqueotomía en toda la comunidad. Ojo, que no estamos hablando de Por lo un menos en la hospital concreto. asociación, Ah, Pedro. vale, O sea, tenemos, vale. a día de hoy son 210 los afectados que debe de haber en Castilla y León, que lógicamente lo sabemos por el Observatorio de Fundación Luzón, no lo sabemos porque haya un registro nacional ni de la comunidad. Y en la asociación tenemos a día de hoy 42 afectados. Se nos han ido en 2 años que llevamos en la asociación 18. ¿Y ninguno de esos quería tráqueo? ¿Ninguno quería Y tráqueo? ninguno de esos ni quería ni tiene tráqueo. Algunos de los afectados con los que, bueno, pues yo hablo con todos, lógicamente, y siempre expongo sobre todo el sentir de Jesús, que al principio no quería y que sus últimos días quería y que ya no se pudo. Entonces, que por favor eso lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, a mí lo que me informan es que los propios médicos les dicen que cuando ya el problema respiratorio está arriba del todo, no, está en el diafragma, que por mucha traqueostomía que se hagan, eso no se va a mejorar. Escucha, Elena. Toma nota de esto que me estás diciendo, porque le va a encantar a Emilio Cervera. Vamos, cuando hagamos el monográfico, inscríbete, plantéaselo y estoy convencido que les va a meter un repaso importante. Bárbara y José, me avisáis. Que tengo yo la de cabeza eso, en 1000 partes. cuando lo ha Yo dicho, quería comentar una cosa también respecto a esto, porque hacía esta pregunta yo. Bueno, se le he mandado un poco a Pedro, no la he mandado a todo el grupo, porque era una idea que estaba viendo, ¿no? Pues bueno, que aquí están participando pues afectados que están con traqueotomía y luego muchas otras personas que nos hemos metido en el grupo por interés en el tema, porque o hay dudas o tenemos o se ha planteado en algún momento. Y claro, lo que yo un poco también estaba viendo es que se estaba valorando y se estaba hablando de la tráqueo como que pues si es lo mejor, quitar un miedo y yo creo que los términos no son tanto de si es bueno o no es bueno, es un tratamiento como otros tratamientos que hay para otras cosas, sino que realmente es una cuestión de valores del propio afectado respecto del afectado y de su entorno respecto a si considera que vale la pena y desea seguir viviendo. No tanto de si es bueno o no es bueno la tráqueo. Bueno, solo quería comentar esto. Bueno. Yo iba a decir una cosa. ¿Quién? Lola. Que yo cuando ha dicho también, o sea, porque alguien ha preguntado que si te haces la tráqueo y estás siempre con el respirador, ya no pasa nada, en plan, ya no te mueres de eso. Y ha dicho en plan que no, y me he quedado también loca, pero como ibais a hacer otra charla, pues digo, ya entro. A ver, pero una cosa son que cada uno hable de su experiencia y cuente sus cosas. No estamos valorando éticamente nada, ni a nadie, ni si la tráqueo es buena o mala, si una experiencia es mejor o peor. Claro, no, si no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando han preguntado eso, el doctor ha dicho que, en plan, que podía ser que no. Y yo me he quedado de esto porque pensaba que, o sea, que no, que sí, que igualmente puede ser por, fallecer por la respiración. Porque yo tenía entendido esto, que ya él lo aclarará cuando toque. Pero tómate nota y eso se lo preguntas a él. Vale. Y nos enteramos todos exactamente de lo que quieres preguntar y que Emilio, que es muy, vale, pues eso muy certero en sus respuestas. Tómate nota para la próxima. Sí, me he quedado que se lo preguntaré. Pues yo, si queréis, os hago otro apaño adicional. Venga, va, que estás que te sales. No, para animar el cotarro. Bueno, queda poco tiempo ya. Yo creo que han salido muchos temas, ha hablado mucha gente. Pues entonces que hable otro. No, digo que para ir diciéndole a la gente si hay alguien que quiera, que no se quede con ganas de decir algo, que queda poquito, pero no, habla, Salvador. Bueno, pues os dejo 2 perlas. Una de ellas, para quien me conozca, que hay varias personas que me conocen,
no les extrañará saber que dentro de la relación que tengo con mi Ela, ella me dice, tienes razón, si fueran mis hijos no les arrastraría, pero a ti, ¿qué más da ya? ¿No? Bueno, dentro del cariño y de la confianza y demás, ¿no? Y la segunda sería, no te preocupes que todavía me queda un gran paso que es el más cruel de todos, porque ya me ves, tendré que decidirlo yo y determinar el día. Sí, eso es algo que no ha salido aquí. ¿Existe la posibilidad de revertir una traqueostomía? Eso lo dejamos para Emilio, porque también tiene respuestas. Bueno, Emilio tiene respuestas para todo, vamos. Eso tenía que Sí, estar pero de todo eso te informan también, ¿eh? Tú siempre puedes... No, te informan en el clínico, te informan en el clínico. Sí. Siempre te informan y te dicen que si tú después, por lo que sea, no estás conforme con tu vida como está, siempre puedes revertir el proceso. Así que siempre depende de ti. Está claro que para el cuidado de esa persona, si no están los familiares o cuidadores, no puede vivir, efectivamente. Pero el decidir si sí o no decide vivir y seguir viviendo con eso, sí que lo puede hacer. Bueno, perdona, que yo entonces me habéis malinterpretado. Ya, claro que sabemos que eso es así. Me estaba refiriendo a la crueldad de tenerlo que hacer sin que la enfermedad te ayude por tener la tráquea. Sí. Así que... Eso es. Sí. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? No, ya. Bien, bueno, quiero agradeceros a todos. Hemos tenido una media de 28, 29 personas conectadas a Zoom. Os agradezco mucho que hayáis querido participar. Tengo vuestros teléfonos, os he puesto en una lista de difusión y la próxima vez que hagamos otra reunión que será monográfica con Emilio Cervera, ahí ya podréis hacer preguntas más técnicas, más médicas, y algo que ha introducido Emilio Cervera es que podáis estar con el afectado al lado, con el paciente que está planteándose hacer la tráqueo. Ya no es necesario que sea la experiencia con una tráqueo, puede ser alguien que esté dudando si se la hace o no se la hace, y preguntarle a Emilio lo que estime conveniente. Probablemente mañana por la mañana difundiremos el enlace de YouTube para poder ver la reunión. Lo encontraréis en nuestra página web de adelacv.org y en las redes sociales. Y nada, muchísimas gracias por vuestra participación. Un abrazo para todos. Gracias por difundir todo esto. Muchas gracias.